Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la conferencia Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Tecnológico a través de la gestión de la Dirección de Comisiones y Consultas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Mi nombre es Melina Calderón y estoy acompañada de los miembros de la Comisión Consultiva de Derecho Tecnológico. Y en esta noche vamos a iniciar y vamos a acompañarlos con las ponencias del doctor Javier Martínez y la doctora Karina Olano. La primera ponencia se conecta desde México, está a cargo del doctor Javier Martínez, doctor en Derecho, especialista en gestión pública y protección de datos personales. Cuenta con maestrías en Derecho Constitucional y Administración Pública. Ha ocupado cargos clave en instituciones gubernamentales como comisionado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, Infoen. Ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Es autor y colaborador en libros y artículos sobre protección de datos personales, transparencia y derecho digital. Actualmente es profesor e investigador en diversas universidades. Cedo la palabra al doctor Javier Martínez. Bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Primero, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes temas tan fundamentales como los que vamos a tratar en esa mesa. Agradezco igual que me permita la doctora Karina estar en este panel y poder pues también compartir este proceso de análisis que sin duda a dos naciones hermanas nos vinculan y nos puede dar muy buenos dividendos si logramos hacer pues digamos, una atención y acciones concretas para poder atender el tema de la ciberseguridad y la protección de los datos personales, que bueno, son temas que sin duda para el Perú y para México resultan fundamentales. Entonces, si me permiten y para ir avanzando ahí con la propuesta de tiempo que nos vamos a sujetar, voy a apoyarme de esta presentación para que posteriormente, si hay algunas preguntas, podamos dirimirlas y si no, bueno, pues cerrar con una conclusión. Miren, hablar de este tema es volver a hacer uso a lo mejor del derecho comparado, pero a mí me gusta mucho trabajar con el análisis comparativo porque me permite para estos temas que podríamos hablar de una clasificación de casos lejanos por las características que tiene México y Perú, pero que sin embargo, bajo una variable que resulta importante para el análisis de esta mesa, podríamos estar haciendo estas similitudes y también entendiendo que básicamente estamos hablando de un contexto donde ya las condiciones de la globalización, de la gobernanza digital, del tema de los datos personales como derecho humano, y estos conceptos de transformación digital que los vivió Perú o lo está viendo Perú, pero también México. Actualmente en México tenemos una política muy definida de transformación digital, gobierno digital, soberanía tecnológica, que nos permitan a nosotros trabajar sí con las tecnologías disruptivas, pero siempre en un contexto de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Empecemos con esto. ¿Qué retos representa en materia de ciberseguridad, por ejemplo, para México? México es un país que, bueno, somos el segundo país más atacado en materia de delitos cibernéticos. Hay un gran debate en los últimos 5 años en torno a qué normativa debería de ser la que se establezca, entendiendo que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, donde al menos en 5 de los 34 capítulos nos obliga a hablar de la seguridad de la información, de la protección o acciones para combatir la suplantación de identidad, de poder verdaderamente acabar con estos delitos cibernéticos que ya representan, pues digamos, estadísticas alarmantes para el Estado de Derecho y la seguridad a nivel de país,
como federación, en los estados, en los municipios, y que también nos han puesto en una situación de tensión con Estados Unidos y Canadá, con sus socios comerciales, pero también con la Unión Europea, que nos exige que atendamos estos delitos cibernéticos y que México por fin tenga una normatividad, porque no tenemos una ley en materia de ciberseguridad. El debate se ha dado en que si debe de ser una ley federal, si debe de ser una ley general, que permita a las entidades federativas paralelamente hacer su respectivo marco normativo en el contexto local. Pero bueno, el debate es pero creo que hoy estamos en un momento en que tenemos que definirnos cuál va a ser el enfoque que se le dé. Y entonces hay voces que hablan de que debemos de entender cuál es el alcance de la seguridad en el ámbito del ciberespacio. Si es un tema que tiene que ver con seguridad de la información, si es un tema que tiene que ver con seguridad y la protección de las bases de datos de personas. El día de hace 2 días nos acabamos de enterar que hubo una vulneración a las bases de datos de alumnos, bueno, de centros escolares del nivel medio superior, información que, bueno, pues sí es preocupante que se tenga en el ámbito de algunos grupos, sobre todo del crimen organizado, que han encontrado precisamente en este grupo de población de los adolescentes, pues activos que tratan o los obligan a incorporarse a sus grupos, y el tener hoy información relacionada con sus nombres, sus datos personales, su domicilio, el horario en el que estudian, pues es verdaderamente preocupante. O hablar del otro concepto, seguridad de la informática, de los sistemas, de los recursos duros. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tratar de encaminarnos para decir, bueno, ¿cuál es el aspecto que queremos estar abordando o bajo qué perspectiva? La siguiente, por favor. Y afortunadamente en esto contamos con ciertas herramientas. Por ejemplo, en materia de seguridad y los deberes que se deben de tener para garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información que se tiene, bueno, pues tenemos un estándar, un ISO 27001, que si uno lo sigue de manera detallada, pues nos permitiría acercarnos a poder estar dando cumplimiento a este enfoque de la seguridad de la información. Pero también creo que, y ese ha sido verdaderamente el gran reto que se tiene en materia de seguridad y protección de las bases de datos, garantizar el tratamiento bajo las directrices que hoy marcan, por ejemplo, estos 8 principios que siguen plasmándose en la normatividad en materia de protección de datos personales. Ha sido un reto porque desconocemos los alcances de cada uno de estos principios, entender cuál es el alcance de la privacidad, de la protección de los datos personales y la intimidad también ha sido un reto que todavía no hemos logrado entender a plenitud. Y estos deberes que se vuelven a relacionar con estos deberes que tienen ya sea los desarrolladores y los responsables de estas bases de datos, o el mismo Estado y las instituciones que tienen que garantizar esta seguridad y la protección de los datos personales, que en México pues es un derecho humano establecido en el artículo 16 de la Constitución Política. Y también, pues hoy también en este mundo de las tecnologías, que también ya es un derecho establecido en el artículo 6 de la Constitución Política, nos exige que se puedan acceder a estas tecnologías de la información bajo un concepto de seguridad que nos permita hacer frente a cualquier vulneración que se pueda dar a la información. Y miren, podemos entonces empezar a aterrizar, porque este cubo, bajo una perspectiva que aborda estas 3 vertientes que acabo de mencionar en materia de objetivos de la seguridad, que hace referencia a estos deberes de confidencialidad, integridad y disponibilidad, en controles de seguridad, hablando de la tecnología, las políticas, los procesos o las personas, y también el enfoque de estados de información en torno a cómo se tendría que garantizar
el correcto tratamiento las medidas de seguridad en el almacenamiento, en el tratamiento y procesamiento de datos y en la transferencia o transmisión de esta información que se pueda dar en el contexto de la economía digital. Lo que nosotros hemos hecho un grupo de compañeros que nos hemos preocupado por el enfoque que debe de tener esta ley de ciberseguridad es no perder de vista que tenemos que tener en el centro de estas tres dimensiones a las personas. Las personas deben de ser el parámetro que nos permita encontrar un equilibrio, sí, de cada una de estas dimensiones para garantizar la perspectiva que decidimos en México retomar, ¿sí? Garantizar los derechos humanos, hacer plena ejecución y respeto de este derecho, por ejemplo, a la protección de los datos personales, a la privacidad y aún más cuando se llega a transgredir la intimidad. Implica, como les digo, retos fundamentales, los mismos que sin duda creo que los tiene también Perú, porque esto no es exclusivo, ¿no? Ya en un mundo, como decíamos, globalizado, donde los mercados físicos han transitado a estos mercados digitales, donde la necesidad y compartir información nos pueden permitir, como vamos a ver más adelante, atender retos en materia de transferencia de información. Y es aquí donde, a partir de esta primera, pues digamos, es de ese primer análisis, ya podemos nosotros, o al menos lo hemos planteado de esta manera, cómo queremos abordar el enfoque de esta ciberseguridad bajo un país como es México, que es un país federal, que tiene otros dos órdenes de gobierno que también son partícipes de la seguridad en un sistema que así lo decidimos establecer en el artículo 21 de la Constitución Política, donde hay elementos de seguridad nacional que le competen principalmente a la Federación, donde hay elementos de seguridad pública, donde está el Estado interactuando sí con la Federación principalmente, pero también con los gobiernos municipales, pero lo que en materia de seguridad ciudadana pues se le ha establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente al orden de gobierno más cercano a la gente, que es el gobierno municipal. Una seguridad que debe de tener enfocado en la actividad de la prevención del delito su principal acción pública para garantizar esta seguridad ciudadana. Entonces, afortunadamente tenemos este enfoque doctrinario, que es el enfoque de las relaciones intergubernamentales, que bajo una característica concurrente hemos encontrado el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en una vertiente esquemática como la que aquí se presenta. ¿Sí? La ciberseguridad tendrá que tener sus elementos de coordinación en el gobierno federal, en el gobierno estatal y los gobiernos municipales para garantizar la ejecución plena de este sistema que ya está vigente desde 2008, cuando hicimos una reforma de alto calado para poder lograr atender lo que en ese momento nos exigía delitos de alto impacto, que cada vez la sociedad demandaba una respuesta más contundente de las autoridades. Y esto está muy bien plasmado. De hecho, si uno hace un recorrido legislativo de lo que cómo se ha transformado este artículo 21, pues hemos transitado precisamente a poder encontrar respuestas más efectivas, desde hablar de una ley que anteriormente se denominaba ley que establece las bases mínimas de coordinación, a dar el enfoque que es necesario. La función de seguridad pública como un sistema que permite englobar tres sistemas, como es la prevención, la disuasión y también el castigo. Entonces, estas reformas a lo largo de estos años y particularmente con la transición política que se da en un segundo momento en 2018 con la llegada de una nueva oferta política, se crea, por ejemplo, la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional vuelve a retomar este control y esta coordinación del sistema que nos ha permitido a lo largo de estas modificaciones, no solamente en materia de organización interna, sino también en asignación de recursos, poder atender el tema de la seguridad, donde hoy hemos planteado que la ciberseguridad se tiene que sumar a este sistema
porque ya tenemos las bases, ya tenemos los cuerpos, ya tenemos los procedimientos. Lo único que tenemos que hacer es crear precisamente este concepto de seguridad en el ciberespacio, con los elementos de este sistema que han funcionado y que empiezan a dar sus resultados ante lo que en algún momento dado perdimos de vista, que era pues estos alarmantes datos en materia de inseguridad que ya vivía México. Entonces, les decía, lo que ahorita ya de hecho se ha creado en estos sistemas es que ya dejamos todas las bases para poder entonces sí sumar una ley general de ciberseguridad que pueda ser compensatoria o que pueda coordinarse para poder sumarse a estas áreas y a estas bases y plataformas que ya están funcionando correctamente con estas reformas que se han dado en los últimos años. Y yo creo que aquí es ahí donde hemos logrado encontrar algo que hemos puesto también en el debate, hemos sumado propuestas legislativas que se han sumado con otras desde la perspectiva de aquel que ha planteado una ley federal de ciberseguridad con un enfoque netamente de atender los delitos cibernéticos de impacto económico, hasta esta propuesta donde nosotros hablamos de estos 8 títulos, donde estamos proponiendo la creación de diferentes instancias, consejos, donde hablamos de certificaciones, de cuerpos especializados en materia de policías cibernéticas, de instancias de fiscalización cibernética que trabajen precisamente con otras instancias que están encargadas en México de la protección de los datos, de la seguridad de la información y poder entonces a partir también con el mismo esquema de un sistema nacional de información, poder contar con esa posibilidad de estar compartiendo información, porque al ser un país federal, pues tenemos la necesidad de coordinación con la Secretaría de Seguridad y Seguridad, de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que es una instancia federal y que coordina a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, coordinarse con las Secretarías de Seguridad Estatales, las 32 secretarías de las entidades federativas y con los 2,472 municipios que tenemos en el país. Y entonces, como hoy se está viviendo, ya contar con estos recursos y estos fondos que ya se establecieron en instancias, como les decía, de esta Secretaría Federal, pero también en una agencia de transformación digital donde ya se contempla la incorporación de estas tecnologías, pues para lograr una mayor efectividad en materia de prevención social del delito, en materia de seguimiento e investigación de estos delitos a través de la huella digital, a través de la captura de los dispositivos digitales y también en algo que estamos construyendo, bases de datos precisamente de dispositivos de todos los usuarios, que en México pues estamos hablando de básicamente de 90 millones de dispositivos electrónicos que hoy podrán ser o tendrán que estar registrados y tendrán que estar almacenados para que las autoridades en materia de seguridad puedan hacer uso de esta información cuando se esté investigando un delito. Y esto, sin duda, nos va a permitir, pues, también transitar a un reto que acabamos básicamente de experimentar. México reconoce el derecho a la protección de los datos personales de manera explícita a partir de esta reforma que se da en 2009, ¿sí? Donde como derecho autónomo, pues tiene que entrar también en esa ponderación para otro derecho que también se hace necesario y se hace vigente, como era el acceso a la información pública. Y esta información pública donde también hay datos, ¿sí? Bueno, pues marca el mismo artículo sexto en el apartado a fracción segunda, pues que tiene que tener este principio de máxima publicidad, limitantes cuando están presentes datos personales, porque es un derecho que también está reconocido. Y entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre el principio de máxima publicidad y el principio de máxima confidencialidad. Esto nosotros lo teníamos establecido, como les digo, en 2009. Hacemos una ley reglamentaria de esta reforma constitucional y tenemos en su momento una primera ley que protege, una ley federal de protección de datos personales, pero que es aplicable a los particulares. ¿Por qué? Porque estamos viviendo a plenitud el Tratado de Libre Comercio
de 1994 que teníamos ya con Estados Unidos y Canadá y que en ese momento nos exigía precisamente tener esta respuesta de protección a la información y a los datos personales. Pero era una ley de 2010 que nace con 69 artículos. Sin embargo, cuando entramos a este proceso de la protección de los datos personales y nos alineamos con el convenio 108 y su protocolo adicional, que México empieza a ser partícipe para calificar y entramos en 2018, teníamos previamente que hacer esta ley de protección de datos personales, pero ahora aplicado en sujetos obligados, que sería el ámbito de lo público, donde tenemos las mayores bases de datos, pero no teníamos una ley que regulara precisamente esta protección. Es una ley que nace o la vemos en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2017 y ese era el marco normativo que a México lo llevó a ser considerado un país de puerto seguro en junio del 2018 cuando logramos incorporarnos al convenio 108 y nos permite a nosotros, como un país en América del Norte, tener las condiciones para ofrecerle a la Unión Europea y a otras regiones que México podría ser la aduana digital para el intercambio que se diera con Estados Unidos en materia de comercio electrónico. ¿Qué pasa hace, pues básicamente el mes pasado? No tenemos por la desaparición del órgano autónomo que en ese momento era el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues desaparece, se hace una reforma constitucional y esto obliga a que estas leyes que regulaban el sistema de protección de datos personales en México, pues tenga que emitirse nuevas leyes. Dos leyes que se publicaron apenas a finales de marzo de este mismo año y es una nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que aplica para el sector público y una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales que sigue aplicando para los particulares, pero que trae pues simplemente una adecuación pues a principios, pero no cambios significativos como lo vamos a ver más adelante. Decíamos en el caso de estas dos leyes, pues sería no aceptable que no reconocieran lo que ya pues ha sido subsanado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, lo que permitió a México, como les digo, ser el segundo país que se incorporara de América Latina al convenio 108 y su protocolo adicional después de Uruguay. México lo hace en 2018, en 2019 lo hace Argentina, son los únicos tres países que están en el convenio 108. Argentina y Uruguay ya firmaron el convenio 108 Plus, México no lo ha firmado. ¿Por qué? Porque nuestra ley federal de protección de personales en particulares era una ley que de 2010 que teníamos que incorporar, por ejemplo, el caso de derechos digitales, no se había logrado, en esta nueva ley tampoco vienen incorporados, pero sí traen incorporados aspectos que ya son, pues, elementos necesarios y referentes, como lo ha planteado también esta ley este nuevo reglamento de Perú, y nosotros también lo volvemos a incorporar, las sanciones administrativas, económicas y penales, tanto en el sector público y privado, por precisamente vulneración a este derecho en sus modalidades de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Algo que, por ejemplo, en materia de la Ley General de Protección de Datos Personales al sector público, tenemos otra modalidad de este ejercicio, este derecho que es de portabilidad, que debería de estar por su naturaleza en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en el sector privado, no se incorpora. Más adelante, ojalá pueda compartirles cómo la portabilidad a nosotros en la época de la pandemia nos permitió responder, ¿sí?, a retos como por ejemplo el acceso a expediente clínico de persona fallecida ante pues, las numerosas muertes que se dieron y el ejercicio de derechos que tenían que recurrir sus familiares para poder acceder a ciertos seguros, para poder acceder a ciertas prestaciones que tenían como trabajadores, ya sea en el sector público o privado. Yo creo que ahora, en este contexto, tanto lo que está viviendo hoy Perú y lo que nosotros podemos encontrar en este contexto de modificación, en esta nueva perspectiva del TEMEC, del tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, de esta guerra comercial que se empieza a dar de aranceles con Estados Unidos y con
otros países y otras regiones como es China, la Unión Europea, y dos países que podemos hacer esta alianza, una en Sudamérica y otra en Norteamérica, poder encontrar esta alianza regional y transcontinental para poder encontrar, como decíamos, estos elementos pues de equilibrio y creo que correctos en materia de economía digital justa y transparente, protección de datos personales como la garantía de ese derecho humano establecido y respetado, con una perspectiva, como decíamos, de la dignidad de las personas, atención coordinada en materia de ciberdelitos, transferencia de información que nos permitan hacer, pues digamos, acciones más efectivas en materia de combate al crimen organizado, al tema de los migrantes, ¿sí? Inclusión y derechos digitales, algo que hoy también es parte de algo que se ha empezado a explorar en México en materia de justicia digital, la presencia de los derechos digitales, un tema que México y particularmente la entidad federativa más grande de México, que es el Estado de México, con 17.5 millones de habitantes, empezamos a hablar de la herencia digital, de este patrimonio digital que se encuentra en estas plataformas, elementos que ya empiezan a encontrar una aplicación y una normatividad que nos permita, como les digo, hacer o garantizar qué va a pasar con la transferencia de este patrimonio digital que se tiene en las redes y en las plataformas de comunicación que son muy usadas en México. Entonces, creo que además en algún momento dado hemos puesto sobre la mesa que México ante pues esta reacción que ha tenido particularmente Estados Unidos con la caída de los escudos de privacidad que se dio en 2020 y la tensión que se dio al flujo transfronterizo de datos y de información por el comercio digital, hemos puesto sobre la mesa que México puede ser la aduana digital para que la Unión Europea pueda intercambiar o pueda utilizar a México como puente. Pero creo que también en este contexto de tensión global, de estos mercados, de esta regionalización, Perú puede ser también un puente para que en el cono sur, la Unión Europea, junto con México, podamos cerrar este triángulo y nos podamos convertir en países verdaderamente aliados y referentes para poder cerrar este ciclo, si es necesario así, con la Unión Europea y poder consolidar todo el tema del comercio internacional. Retos fundamentales donde, por ejemplo, les comparto esto que hemos logrado aterrizar en materia de el ejercicio pleno de estos 8 principios para la protección de los datos personales. Un ejercicio que ya, por ejemplo, nosotros lo estamos proponiendo en los avisos de privacidad, en poder establecer con mayor plenitud las autorizaciones o los permisos para poder hacer tratamiento de datos personales. Entonces, lo que hemos planteado es simplemente un mecanismo de ponderación, la siguiente pro, que nos ha permitido en esta valoración de balanceo de derechos, ver hasta dónde cada uno de estos avisos de privacidad, que en México, por ejemplo, ya las leyes exigen que sean de alcance de un aviso de privacidad simplificado, que es el más común, que se pone en las personas ante el manejo de los datos personales de manera masiva, o el integral, donde también entre las cosas que resultan novedosas es, por ejemplo, que cada uno de estos principios debe de hacerse referencia para que se disponga de la mayor cantidad de información a la hora de que se está entregando, ¿sí? O se pide la autorización para el tratamiento de los datos personales en cualquier ámbito, en el privado o en el público. Y esto a nosotros, por ejemplo, ya en materia de una valoración de estos avisos, que ahorita con lo que vamos a ver, exponer, una nueva secretaría que va a asumir las responsabilidades del INAI, pues puede tener, por ejemplo, a la hora de hacer verificaciones de tratamiento de datos personales, ya sea con las empresas o con las bases de datos que tenemos en el sector público. Nos puede servir a nosotros para poder identificar o hacer planes de contingencia ante posibles riesgos de vulneración o de poder poner o hackeo e inmediatamente dar una respuesta
por esta vulneración que se den a las bases de datos. Eh, Aquí ponemos, por ejemplo, un ejemplo ya de cómo se trabaja en cada uno de estos avisos de privacidad y cómo hacemos uso de esta ponderación. Y viene algo que creo que nos va a interesar a los dos países. Como les decía, esta transición que se dio de modificar la Constitución, pues para que desaparezca el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y que este órgano autónomo que nace en febrero, el 14 de febrero de 2014, desaparece en esta reforma que se da en 2024 y pues las leyes reglamentarias pues dejan de tener vigencia y exigen la conformación o la emisión de las nuevas leyes. Dos leyes que cuando pues desde antes de que se establecieran ya hablábamos de las necesidades y cuáles deberían ser los elementos que se tendrían que integrar a la conformación de los nuevos esquemas. Desafortunadamente no lo vemos en estas leyes que se emitieron, como les digo, hace escasamente 3 semanas y que no traen pues incorporados elementos que son necesarios, por ejemplo, para el tema de ciberseguridad, para el tema de la justicia digital, para los derechos digitales, para esta garantía y control de medidas de seguridad. No se desaprovechó la oportunidad al menos en estas leyes que emitió la Federación. En el caso de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, tendremos una segunda oportunidad de las entidades federativas que tendrán que hacer sus respectivas leyes a nivel local. ¿Por qué razón? Porque si vemos este cuadro comparativo, casos muy específicos, por ejemplo, en materia de derecho a la portabilidad como un derecho que en la Ley General de Protección de Datos Personales estaba establecido en el artículo 57 en el anterior, 51 en la nueva Ley General, pero en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, donde se hace necesaria la portabilidad de datos, no aparece. Y como les decía, ¿qué nos permitió a nosotros en la pandemia? La portabilidad de datos nos permitió que ante el resguardo que nos pedían las autoridades, la gente no se tuviera que trasladar para poder recurrir a un expediente clínico de persona fallecida y utilizando las tecnologías de la información, se le pudiera hacer llegar hasta su domicilio y poder enfrentar un proceso de un seguro que en ese momento le exigía el acceso al expediente clínico de su familiar para poder cobrar un seguro de $500,000. Si no se lo entregabas, perdían ese beneficio. ¿Qué nos permitió? Como les digo, en el caso de, particularmente, no fue en todo el país, en el Estado de México, al órgano de garante como era el Infuen, donde tuve el honor y el privilegio de estar durante 7 años, nos permitió hacer acceso a expediente clínico a través del esquema de portabilidad y poder garantizar ese derecho en esa pandemia que nos estaba pegando enormemente a toda la sociedad mexicana. Entonces, lo que hoy tenemos es que estos derechos que además pues siguen vigentes en la Constitución, se trasladan para su garantía y plena aplicación a una nueva secretaría que se conforma, que es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, donde estas dos áreas o estos dos derechos se les asignan particularmente a dos instancias que se crean dentro de la estructura de esta secretaría. En el caso, por ejemplo, del derecho de acceso a la información pública, se crea una instancia que es precisamente transparencia para el pueblo y será la que sea responsable de atender las solicitudes de información y la garantía de las obligaciones de transparencia. Pero creamos una unidad que se llama Unidad de Protección de Datos Personales. Y esta unidad tiene tiene 3 direcciones generales. Cada dirección general se encargará del ámbito de la protección de los datos personales en el sector privado y tendrá que aplicar a plenitud la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y otra área que será la responsable de garantizar el equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en torno a sujetos obligados o en el sector público. Pero hay particularmente una dirección, que es la Dirección General de Aplicación de Normatividad, donde hoy se le mandata que tiene que hacer la certificación y la garantía de una figura
que creamos como la que ustedes acaban de crear en su nuevo reglamento y que la creamos en 2021, en 2017, que fue el oficial de datos personales. Hoy se tiene la obligación de certificarse y creo que vamos a tener la oportunidad como ustedes de explorar esquemas de certificación como el esquema que tiene España para certificar al delegado de protección de datos personales. Un especialista que tendrá que tener precisamente ese conocimiento y esa expertise para poder encontrar esta plena vigencia de la protección de los datos personales como un derecho humano. Y creo que entonces ahora sí, nosotros podríamos retomar, al menos por ejemplo en materia de seguridad, esquemas de coordinación para hacer, pues renacer o fortalecer esto que es un pendiente para América, que es Ameripol. Un esquema que ya vimos que funciona en materia de intercambio de información para cuestiones de seguridad en Europa, que es Europol, y que en América pues ha quedado o se ha quedado rezagado y no nos ha permitido experimentar esta coordinación ya con los nuevos, digamos, con los nuevos aspectos en materia de tratamiento, transferencia de datos y medidas de seguridad, donde pues al menos en México tendremos que garantizarlo a través de esta correcta transferencia transfronteriza que se tiene que dar en materia de seguridad. Entonces, creo que hoy tenemos la oportunidad de volverlo a retomar para poder, con estas nuevas leyes, hacer valer esta posibilidad de intercambio de información con las medidas de seguridad que hoy nos exigen la nueva normatividad en materia de protección de datos personales. La siguiente. Porque en el caso, por ejemplo, de México, nosotros tenemos una plataforma que se llama Plataforma México, donde tenemos bases de datos en materia de seguridad, tanto de elementos de seguridad, equipamiento, también reportes precisamente de delincuentes, de crimen organizado, de organizaciones criminales y también de zonas estratégicas y recursos. Entonces, creo que es información que también se ha construido en otros países de América y que podríamos estar intercambiando. Porque también creo que bueno, aquí está precisamente, pues que Perú y México forman parte y hemos sido precisamente países impulsores de este organismo y pues tenemos que seguir con esa misma dinámica para poder alcanzar los mismos resultados que hoy tiene Europol. Entonces, ahora creo que podremos encontrar ya eh, acciones más robustas. Por ejemplo, para el tema del convenio de Budapest, donde México es observador, no hemos logrado alcanzar y por una sencilla razón, no contamos con el marco normativo que nos permita cumplir con estos objetivos, con lo que hoy exige este convenio de Budapest. Entiendo que Perú ya forma parte, ahí no sé, me podrán decir ustedes más adelante si es correcto, pero creo que este tratado de naturaleza internacional, precisamente, al menos para atacar los delitos cibernéticos, ¿sí? A nivel internacional y esta coordinación que se tiene que dar en el ciberespacio para que más allá de las fronteras nacionales se puedan seguir en estos más ya 65 países que forman parte del convenio de Budapest, poder encontrar una coordinación y cooperación para atender algo que nos está pegando a todos como naciones soberanas, donde pues desafortunadamente esta desaparición de fronteras en el mundo cibernético es utilizado por delincuentes pues para poder librarse del actuar del Estado, del actuar de las autoridades para hacerles pagar por estos delitos. Yo creo que cuando se logra esta cooperación a nivel internacional, pues los casos de éxito se ven plasmados, se dan resultados en aspectos que son preocupantes, como es el tema del combate a la pornografía infantil, el estar, como les digo, dando respuestas efectivas para vulneración de bases de datos, cooperaciones en materias de instancias internacionales para cuestiones de seguridad, poder
atacar esto que tiene exponencialmente un crecimiento, estas redes criminales que han encontrado precisamente en el ciberespacio, ¿sí? Pues este esquema de oportunidad que en términos de beneficios o esperanza de ganancia son muy superiores a lo que hoy en la práctica de la delincuencia en el ámbito físico pueden alcanzar. Entonces, creo que es conveniente. México también tendrá ya que dar una respuesta de pasar de observador a un integrante permanente para que también podamos, sí, garantizar pleno cumplimiento a tratados internacionales, como les digo, entre ellos el TEMEC nos exige y nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá han puesto en tela de juicio por qué México todavía sigue sin alcanzar estos estándares y pleno compromiso con estas instancias internacionales y por qué todavía no alcanza esta normatividad que ya en este mundo globalizado, en presencia de la cuarta revolución industrial, se hace necesario. Entonces, creo que estamos ante la oportunidad, como les digo, de caminar a la consolidación de esta normatividad, a dar pleno cumplimiento a la protección de los datos personales. Y yo creo que si México y Perú hacen una alianza, que es el objetivo de esta mesa, podríamos estar logrando resultados de mayor impacto y creo que obviamente con mejores alcances. Bueno, aquí, como les decíamos, tenemos también la forma en que hemos transitado y cómo hemos alcanzado pues estos compromisos, pero todavía estamos en falta y creo que tenemos la oportunidad, sobre todo por la ubicación que tienen estas dos grandes naciones, una en Sudamérica y la otra en Norteamérica. Ok, entonces, pues yo hasta aquí estaría abordando los dos temas que acordamos poner sobre la mesa y me pongo a la orden por si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Javier. De hecho, a tu pregunta, sí, el Perú está en el Convenio de Budapest, está adherido desde 2001. Vamos a ver si hay preguntas al respecto. Tengo un comentario. A ver, le doy el pase a Marioli, que es del equipo de la Comisión Consultiva. Buenas noches, Javier. Un gusto escucharte, la presencia, bueno, definitivamente reflexiva sobre todo este tema de ciberseguridad y datos personales es importante. Por aquí, a la interna, he recibido algunas preguntas, te las voy a compartir. Previo a eso, también al final cierro con un pequeño comentario desde la perspectiva tal vez más nacional. Pero bueno, una pregunta que tenemos aquí de Leslie Gavino. Nos dice, ¿qué papel juegan las autoridades reguladoras en México en la promoción y supervisión de la ciberseguridad? Bueno, te comento rápidamente. De hecho, ese ha sido un gran problema en materia de cómo los entes autónomos, tanto locales como nacionales, digo hemos, porque en su momento como comisionado, era, sí, lamentable decir, por ejemplo, ante una vulneración en el ciberespacio, violencia contra las mujeres, suplantación de identidad, pues las policías cibernéticas o las fiscalías que estaban encargadas de este ámbito no contaban con el seguimiento y el apoyo de las autoridades para la protección de los datos personales, cuando precisamente como autoridad se nos había facultado por ley poder lograr sancionar ya sea de manera económica o bien también con un alcance penal, pero para esto era necesario contar pues con este apoyo. Nosotros nos quedábamos en el ámbito de sancionar o administrativamente, económicamente y a lo mejor dejar los antecedentes para armar la carpeta y ver si encuadraba un delito de tipo penal, pero nos quedamos cortos. Hoy lo que vemos en esta nueva secretaría es que ellos sí pueden tener esta coordinación con la Fiscalía General o las Fiscalías Generales, tanto de la República como a las estatales, y poder entonces encuadrar una carpeta de investigación muy bien sustentada en pruebas digitales, que hoy se permiten, para poder sancionar y lograr acabar con algo que nos está pasando en México. Existe ya una denominada ley Olimpia, que es una ley que castiga
el colocar videos o fotografías íntimas sin la autorización y obviamente ante un daño que perjudica patrimonialmente, pues en México, aunque ya está en todos los códigos penales de las 32 entidades federativas y el Código Penal Federal, hasta la fecha no tenemos a nadie que se haya sancionado. Entonces, exponemos, hacemos doble víctima, y aquí hay una preocupación porque la violencia digital, principalmente contra las mujeres, no cede. Y muchas de esta violencia pues llega a alcanzar lo que ya es también un fenómeno preocupante como son los feminicidios. Bueno, eso es cierto, la verdad. Y como que nosotros también nos quedamos un poco cortos, ¿no? Te comento aquí en Perú, más es la sanción económica que a la larga las grandes empresas que administran tanto la protección de datos personales pueden llegar a inclusive a pagarlas y a como que prorratearlas en el tiempo, pero el tema penal es bastante difícil de ejecutar, ¿no? Pero bueno, sumados también nosotros a que es parte de un derecho constitucional, ya vamos en la protección de este bien jurídico protegido necesario. Tengo otra pregunta. Melina, me parece que el ponente se nos fue o está por acá. ¿Aunque sí? No, Ya sí, está. estamos Sí. todos. Hay Ok. una pregunta de Frank Mayhuasca. Su opinión sobre el uso de la IA generativa en entornos corporativos respecto de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué mecanismo además de la ley se debe implementar? Nosotros ahorita precisamente en materia de la propuesta que hemos hecho de una ley, pues ya sea federal de protección de datos personales en particulares o de la misma ley general, es que en materia de inteligencia artificial tenemos que guiarnos por principios. Al final de cuentas, la inteligencia artificial, pues es el desarrollo de algoritmos y pseudocódigos que lo hacen personas. Entonces, si nosotros desde la privacidad o del desarrollo de estas tecnologías, entre ellos la inteligencia artificial, se pone la obligación, porque es un deber que tiene que tener, ya sea el Estado o los desarrolladores, así lo establece pues el marco normativo de nuestras leyes que están sujetas a la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, pues estamos sujetos a eso. Entonces, lo que hoy creo que debe de tener es muy claramente estos principios como referentes, no como controladores. Yo no comparto la idea de que se le pongan o se le quieran poner controles al desarrollo de las tecnologías. Tampoco comparto que puedan ser libres, tienen que tener principios éticos y creo que desde que se hacen estos desarrollos de inteligencia generativa, si se hace muy claramente el cumplimiento de los principios de transparencia, información, pues vamos a tener muy bien identificados. Además, el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, sin problema podríamos saber qué alcance tienen estos desarrollos, porque yo sigo creyendo que las tecnologías y la inteligencia la inteligencia artificial tiene que ser un aliado del tomador de decisiones, un aliado para poder procesar tanta información, pero tenemos que seguir dejando en los humanos estas decisiones, en los jueces, en los servidores públicos, que nos ayuden a procesar una cantidad importante de información en la inteligencia artificial, pero debe, como les digo, debe ser alguien que nos ayude como aliado a poder tomar decisiones correctas, pero siempre cumpliendo con principios de bioética, con principios de respeto a los derechos humanos. Eso creo que debe de ser un marco que no lo debemos de perder. ¿Es difícil? Sí, pero creo que para eso estamos muchos que podemos participar, ya sea como autoridades como desarrolladores, haciendo eso. Privacidad y respeto de los derechos humanos desde el principio que se hacen estos desarrollos. Gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas, Melina, por temas de tiempo, me parece. Gracias, Javier. Gracias. Continuamos al final. Espéranos, por favor, Claro que sí, aquí está. acompáñanos a la segunda ponencia. Claro que sí. A ver, permítame un segundo, por favor. A continuación, la segunda ponencia está a cargo de Karina Olano, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Cuenta con especializaciones en protección de datos personales y protección al consumidor. Es autora de varios artículos académicos publicados en revistas reconocidas en el ámbito del derecho. Actualmente es docente en el Instituto Peruano de Compliance en la certificación de protección de datos personales. Cedo la palabra a la doctora Karina Olano. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Melina. A ver, voy a compartir mi PPT para que me cuenten si todo está bien. Ya, perfecto. Listo. En primer lugar, agradecerles a la Dirección y Comisión y de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados y a la Comisión Consultiva de Derecho Tecnológico presidida por Melina y a su equipo. En realidad estoy realmente muy contenta de haber escuchado al doctor Martínez. Ha sido una ponencia muy interesante. De hecho, ha podido trasladarnos en estos 40 minutos que ha tenido para hacer su ponencia puntos importantes, en especial de la legislación mexicana, ¿no? De cómo actualmente se encuentra el tema de la ciberseguridad, la protección de datos personales y más. Así que muy agradecida de haberlo escuchado, doctor. Para mí es un privilegio estar junto a usted, hoy en esta conferencia virtual. De hecho, mi especialidad va más por el derecho administrativo y es por ese lado que voy a tocar este análisis, en especial de la normativa peruana, que es la que por experiencia y por el manejo que actualmente tengo como abogada de varios y ahí creo que es importante comentarles, yo trabajo en un estudio de abogados, como lo comentó Melina, soy abogada de varias empresas, ¿no? Entonces, tengo experiencia en el tema de la implementación de los temas de protección de datos personales. He patrocinado varios casos que ya la Autoridad de Protección de Datos Personales ha visto, ¿no? Suelo tratar de en mis redes poner mucha información para que estén informados de los casos que ve esta autoridad. Entonces, mi participación hoy va a ser un poco darles la mirada general. Tengo la suerte de tener bancos y financieras como clientes, así que tengo cierta casuística de lo que sucede cuando hay temas hay temas de falta de control de la seguridad, ¿no? Tanto por los usuarios, ¿no? No solamente por las empresas, porque también los usuarios a veces por desconocimiento, y creo que por falta de educación, porque este tema tiene muchas aristas y todos los que estamos involucrados sabemos que hay mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? Hasta ahora, doctor, yo le voy a contar, hay mucha gente que no sabe que en nuestro país hay una autoridad de protección de datos personales, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo trabajo por nuestro lado de de llevar este conocimiento que tenemos para que las personas entiendan la vital importancia que tienen sus datos personales, porque también creo que hay un tema que todavía no terminamos de entender cuál es la importancia de proteger nuestros datos personales, ¿no? Y creo que esa sensibilización, tanto de nosotros como titulares de los datos, y así como los responsables del tratamiento de los datos, los titulares de los bancos de datos y todos los conceptos que nos ha dado nuestra ley de protección de datos personales, eh, serían importante comenzar a repetirlos para que obviamente tomemos mayor conciencia. Entonces, comenzando esta ponencia, yo les traje por aquí, primero, cuál es el contexto. Yo creo que el doctor Martínez ya lo ha comentado y yo creo que todos sabemos que la digitalización ha incrementado la recopilación y procesamiento de datos personales a niveles increíbles, ¿no? Y por eso se resalta tanta la necesidad de su protección y las medidas de seguridad robustas que deben tener todos aquellos que tratan nuestros datos, ¿no? Y obviamente hay muchos desafíos y oportunidades en este panorama digital cambiante, ¿no? Como todos lo hemos escuchado, el doctor Martínez nos ha dado como que una buena mirada, inclusive a nivel internacional, y eso es muy interesante porque realmente el mundo digital no tiene fronteras. Entonces, creo yo que es importante darle esa mirada global, ¿no? Al tema de la protección de datos personales y este tema de la ciberseguridad.
por aquí. Yo les traigo algunos datos que pude encontrar dentro, justo encontré un buen artículo que lo hicieron en el diario El Comercio, y creo que nos trae buenas fotos de lo que está pasando en nuestro país con el tema de la seguridad, del tema de nuestros datos, ¿no? De la ciberdelincuencia que existe actualmente, que realmente, aparte de ver datos personales, también veo protección al consumidor. Y de alguna manera eso me hace mirar también los miles de problemas que tienen los consumidores acá en el país por el tema de las filtraciones que han habido y obviamente en el tema que les comentaba, que la ciberdelincuencia ha logrado que en América Latina haya una proliferación de muchas formas de hacer ataques, ¿no? Y bueno, una de las modalidades más sonadas, y creo que todos los que estamos aquí conocemos, ¿no? Es que hay un aumento significativo en el tema de los datos personales a través de ataques de malware, por ejemplo, ¿no? Justo este artículo periodístico nos pone en que en el Perú, ¿no? Hay un foco, y el doctor Martínez también lo comentaba en México también, ataques cibernéticos, ¿no? La proliferación de malwares, ransomware, phishing y amenazas móviles han colocado a nuestro país en una alarmante situación, ¿no? Y esto genera obviamente desafíos, que ya los vamos a comentar más adelante, tanto del gobierno como también de las empresas privadas y además también de aquellos que somos titulares de los datos, y obviamente a quienes nos afectan de muchas maneras cuando hay un ciberataque, ¿no? Entonces, justo en este artículo, no solamente nos hablaban que el Perú, ¿no? Se encuentra, pues, en los últimos meses esto es data del 2024, ¿no? En un incremento increíble, por ejemplo, en el tema de phishing. ¿Y qué cosa es el tema de phishing? No sé si ustedes lo saben, pero es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Google a Chrome y ponemos BCP, ¿no? Y el primero que nos sale, hacemos clic y de pronto es un sitio web falso que obviamente imita lo que tiene la entidad y terminamos poniendo nuestros datos de la tarjeta y comprometiendo obviamente que puedan ingresar por ahí para poder, obviamente, robar lo que puedan robar, ¿no? Dentro de esta ventana que se abre a la hora de entrar a estos sitios falsos, ¿no? Luego está el tema de estos ataques de ransomware, ¿no? Que también en el año 2024 y que seguramente en el 2025 estaremos en similares cifras, ¿no? Por ejemplo, es el bloqueo del acceso a los sistemas, ¿no? De la víctima hasta que se pague un rescate, ¿no? Usualmente esto del ransomware lo hacen no solamente a las personas naturales, usualmente lo hacen a las empresas. Nosotros ya hemos tenido consultas de empresas que han sido extorsionadas, ¿no? En la que un ciberdelincuente los contacta, les dicen que por alguna ventana han podido entrar a cierta información y piden dinero para poder devolver esas bases, ¿no? Y usualmente todo esto lo podemos encontrar en la dark web, ¿no? Que es como este sitio oscuro, ¿no? Donde estas personas suelen dar este tipo de información cuando hackean a diversos, a diversas empresas, ¿no? Y logran pues obtener cierta información. Y aquí en nuestro país, ahorita les voy a contar, hemos tenido muchos casos en los que han habido empresas que han sido comprometidas con este tipo de ataques, ¿no? Y obviamente hay mucho que por hacer en esos temas, ¿no?
Luego está el tema de los troyanos, que creo que es algo bastante común, que es que sigue siendo una amenaza, ¿no? Para obviamente, en especial las entidades bancarias, ¿no? Y usualmente esto se da pues porque se propagan a través de correos electrónicos, de phishing, mensajes de SMS fraudulentos y aplicaciones móviles maliciosas que se hacen pasar por legítimas, ¿no? Y es una táctica que engaña a los usuarios para que descarguen el malware o ingresen sus credenciales en sitios falsos que imitan pues a los bancos reales. Entonces, una conclusión de toda esta revisión que se hizo y que obviamente hay data de cómo se ha incrementado en nuestro país este tema de la ciberdelincuencia, es que el aumento constante de los ataques cibernéticos en el Perú plantea realmente preocupaciones sobre la seguridad digital, ¿no? Con un panorama, ¿no? Que abarca desde malware y phishing hasta ransomware y amenazas móviles. Las organizaciones y el gobierno peruano enfrentan estos desafíos porque ahorita, hace poco, ustedes deben haber escuchado que ha habido cierta filtración en la RENIEC, hubo una filtración muy importante en migraciones también, ¿no? Entonces, por ello es que es imperativo que se converse sobre el tema de la ciberseguridad, ¿no? Y se adopten medidas más robustas, ¿no? Tanto a nivel técnico como en concientización a la población, que era un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Yo todavía siento a la hora que conversamos con, por ejemplo, inclusive personal de empresas, ¿no? Que no entienden que este activo de bases de datos personales tiene que ser realmente tratada, ¿no? De una manera de que se eviten este tipo de este tipo de filtraciones. Nosotros sabemos que estos ciberdelincuentes están siempre un paso adelante, ¿no? Pero la idea es que tanto el gobierno como las empresas privadas intenten, ¿no? Tener buenos análisis técnicos, ¿no? Tanto de medidas de seguridad, tanto de seguridad de la información, tanto de capacitación al personal, que es tan importante porque son ellos los que finalmente manejan esas bases de datos personales, ¿no? Y si nosotros no los tenemos entrenados en lo que deben hacer para poder proteger esas bases de datos personales, podemos comprometer a un gran número de titulares de datos a situaciones que son bastante complejas. Desde temas que tienen que ver con dinero, como temas como los que contaba el doctor Martínez, ¿no? De delitos, ¿no? Como por ejemplo, él comentaba que hace poco había una filtración en una escuela, que obviamente se ha comprometido información de menores de edad, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que este tema de la ciberseguridad tiene muchos puntos que debemos revisar para, obviamente, ayudar a que este tema no se vuelva finalmente o sea, que finalmente no termine en un delito, ¿no? Sino que hagamos todo este tema de la prevención, que actualmente en nuestro país, bueno, ahora vamos a conversar un poco de lo que se ha venido en temas normativos, ¿no? Y cómo esta autoridad de protección de datos personales de alguna manera tiene una interesante interacción con todo este tema de la ciberseguridad y cómo el nuevo reglamento de protección de datos personales, que actualmente ya está vigente desde el 30 de marzo de este año, nos ha traído un fortalecimiento en este tema de la seguridad de la información, y obviamente trabajar en el ámbito preventivo y educativo, que es, creo yo, y obviamente por eso es que estos espacios donde conversamos sobre el tema, obviamente yo sé que hay un equipo detrás que está muy familiarizado con el tema, pero hay muchísimas personas que aún no. Así que yo creo que nuestra labor va a ser esa, ¿no? Comenzar a educar sobre estos temas
para poder, obviamente, concientizar y obviamente los titulares de los datos también sepan cuáles son sus derechos con respecto al tratamiento de sus datos. Aquí también les traigo algo que es una data que tiene que ver más con temas de falta de idoneidad, que tiene que ver con consumidor, pero aquí nos da una fotografía y yo se los digo por un tema de práctica profesional. La mayoría de bancos son denunciados por temas de suplantación de identidad, de consumos no reconocidos y obviamente estos números, ¿no? Donde obviamente vemos las sanciones que han tenido ciertos bancos o ciertas financieras durante el año 2024, nos refleja realmente cómo es la situación con respecto a los temas de falta de seguridad, ¿no? Y no solamente falta de seguridad en temas de mecanismos de seguridad de los bancos, sino también yo he visto varios casos en los cuales las mismas personas, por un tema de educación o porque nos agarran en nuestros 5 minutos, lamentablemente, pero todo tiene que ver por el tema de una falta de seguridad de los datos personales. Por ejemplo, y de repente alguno de ustedes trabaja en bancos, ha habido mucha incidencia de estos temas de recojo de tarjeta. O sea, que te llaman por teléfono, se hacen pasar por tu entidad bancaria, tienen el dato que te han dejado una tarjeta nueva, ¿no? Logran tener inclusive hasta la vestimenta del personal de la entidad bancaria, tienen tu número de teléfono, ¿no? Te llaman y te dicen, señora o señor, te voy a ir a recoger su tarjeta porque le han dado una mejor tarjeta y en unos días se la vamos a ir trayendo. Y tú, por buena fe, se la entregas sin bloquear la tarjeta y estas personas comienzan a hacer consumos no reconocidos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya en las normas ya sectoriales, en este caso del sistema financiero, ya la SBS ha tomado cartas en el asunto y de hecho ha hecho todavía más complejo defender a las entidades bancarias porque obviamente el nivel de medidas de seguridad que tienen que tener con respecto a darle siempre seguimiento a las transacciones que se realizan en las tarjetas de crédito, ¿no? Como principal producto, es ahora mucho más complejo. Aquí, por ejemplo, les he traído la cantidad de sanciones y multas, pero si yo les traía la cantidad de denuncias, los números son exorbitantes. Solo que ya los bancos, de alguna manera, están tratando de tener como acuerdos conciliatorios con los clientes, entonces, porque obviamente las multas también se han incrementado mucho en este sector. Y acá estamos hablando simplemente, y ahí los bancos han sido sancionados por temas de idoneidad del servicio en temas de protección al consumidor. Pero yo les voy a contar, hay algunas personas, muy poquitas, que sí se han ido a la autoridad de datos personales cuando han habido temas de suplantación de identidad, este, y han logrado en algunos casos muy puntuales que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales también sancionen a estas entidades bancarias. Pero obviamente es personas que tienen pues un conocimiento que existe esta autoridad y que obviamente también pueden acudir a ella para que se revise todo el tema de la seguridad de la información, todo aquello que ya le compete a la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, por aquí, en el tema de Indecopi, que creo que en nuestro país es muy conocido, o sea, ya la gente sabe que si tiene un tema de consumidor se va a Indecopi, aún nuestra Autoridad de Protección de Datos Personales no tiene ese alcance que ya tiene el Indecopi por el lado de protección al consumidor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, obviamente son bienes jurídicos distintos, ¿no? Pero les traía
esta problemática que creo que en realidad es transversal a todos los que nos escuchan, ¿no? Porque pues han escuchado mil veces a sus mamás, a sus tías, a sus primos, etcétera, que han podido tener algún tema de algún fraude o suplantación de identidad en el sistema financiero. Y bueno, a ver, y aterrizando un poco en los conceptos, ¿no? Yo les he traído el concepto de ciberseguridad que se encuentra en el Reglamento de Ciberseguridad que es aplicado al sistema financiero y de seguros, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que es la protección de los activos de información mediante la prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que afecten su disponibilidad, confidencialidad o integridad en el ciberespacio, el que consiste a su vez en un sistema complejo que no tiene existencia física, en el que interactúan personas, dispositivos y sistemas informáticos, ¿no? Y bueno, las principales amenazas, como ya se los había comentado, el tema del secuestro de los datos o cambio de un pago, el phishing, que es la suplantación de identidad para obtener información confidencial, el malware, que es el software malicioso que afecta a los sistemas, las amenazas internas, ¿no? Empleados usuarios con accesos malintencionados a los datos. Y aquí, por ejemplo, vuelvo a comentar, ¿no? Cuán difícil es todavía ver a personas que cuando les llega un mensaje de texto aún hacen clic en esos links, ¿no? Y ya sabemos que por ahí se pueden meter estos ciberdelincuentes a poder, obviamente, de repente a capturar información de sus redes sociales y, si y de repente inclusive hasta poder apropiarse de información, porque a veces nosotros en el teléfono tenemos todo, hasta nuestras tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, esta, esta parte de la ciberseguridad es importante, educar también al que es usuario, ¿no? Para que obviamente también se ayude a no estar en estos temas que la ciberdelincuencia nos trae, ¿no? Justo yo les comentaba que ya hay jurisprudencia, nuestra Autoridad de Protección de Datos Personales ya ha sancionado a empresas. Una de las más conocidas fue un ataque que hubo en el año 2000, me parece 2019. Perdón, fue el 26 de julio y el 23 de noviembre del 2018, ¿no? En la que el BCP comunicó a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que sufrió un ataque cibernético en el que terceros accedieron a los datos financieros personales de un grupo de clientes referidos a un número de tarjetas de cuentas y saldos, ¿no? Sin embargo, bueno, ellos precisaron que no habían claves ni dinero, ni que tampoco se extrajo dinero de sus ahorristas. La autoridad determinó sancionarlos, ¿no? Con 40 UITs por no resguardar la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Y como también de repente lo han escuchado en las noticias, el año pasado también una filtración, una brecha de seguridad que se dio también en un banco bastante conocido, ¿no? Y que muchos de los que somos sus clientes, pues nos vimos por un día aproximadamente sin poder ver nuestras cuentas y con mucha ansiedad de pensar que de pronto se habían robado nuestro dinero los que habían entrado a las bases de datos de esta entidad bancaria. Aún ese caso está en investigación. Ya ha sido sancionado, por ejemplo, por el lado de protección al consumidor en primera instancia, porque hubo un tema de información, como les digo, obviamente fue tan grande y se viralizó tanto que yo imagino que el banco colapsó y no podía, obviamente, no sé si ellos mismos ya tenían las respuestas como para dejarnos tranquilos a los que éramos sus clientes, de saber que nuestro dinero no había sido extraído, ¿no? Entonces, ahí ya la Autoridad de Protección de Datos Personales, entiendo que ya, no sé si ha iniciado ya el procedimiento sancionador, pero también ahí ha habido un ejemplo, ¿no? De una entidad bancaria importante que también tuvo, aparentemente fue un correo
hasta donde tenía entendido, era un correo que mandaron a una persona que tenía como que llaves, ¿no? Y esta persona lo abrió y por ahí, y por esa ventana entraron y de ahí pues hicieron todo este tema que imagino que para este banco le tomó tiempo tener que ver cuáles iban a ser las acciones para obviamente minimizar todo lo que se estaba dando, ¿no? A nivel de sus clientes. Acá, por ejemplo, hace ya un tiempo hubo también una noticia de que la Autoridad de Protección de Datos Personales, por faltas de medida de seguridad, sancionó a Migraciones, ¿no? Con una multa interesante. No, obviamente nosotros vemos las noticias en Europa o en Estados Unidos y las multas son millonarias, ¿no? Aquí todavía nuestras multas llegan hasta las 100 UITs, que viene a ser todavía sanciones que no... Esperemos que logren disuadir, pero por ahí creo que Marjorie ya lo había comentado, que a veces solo es una multa y que finalmente no se siente que realmente se genere, ¿no? Un disuasivo para poder de repente disuadir más a las empresas y también al gobierno, ¿no? En invertir más en proteger las bases de datos, tener mejores dispositivos, capacitar al personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, de migraciones fue bastante burda y de repente el doctor Martínez se va, no sé si escuchó este caso, pero es como extraño creer que la Superintendencia Nacional de Migraciones no haya tenido los cuidados, como por ejemplo, eh, que la computadora pueda tener, o sea, tenía los puertos abiertos, ¿no? Los empleados por WhatsApp se pasaban los datos de todos los que pasábamos por migraciones. Entonces, obviamente fue un tema que a todos los que somos peruanos, y bueno, seguro extranjeros también, realmente nos puede sorprender que esta superintendencia no haya tenido estas medidas de seguridad, ¿no? Que como mínimo debería tener pues nuestra superintendencia de migraciones, ¿no? Bueno, fue sancionada. Hubo también dentro de esta sanción medidas correctivas, ¿no? Como por ejemplo establecer y difundir entre su personal documentos de gestión mediante los cuales se imponga controles de acceso, captación, uso, difusión y transmisión de la información a la que se accede a través del Sistema Integrado de Migraciones, así como lo referido a la seguridad y la confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que entran y salen del país, ¿no? Implementar las medidas de seguridad consistentes en el bloqueo de la función de grabado de archivos o los puertos USB y los lectores de DVD de las computadoras donde se opera el Sistema Integrado de Migraciones, así como las restricciones en las cuentas de correos electrónicos de los servidores, del envío de documentos a cuentas de correo electrónicos no institucionales o implementar o difundir instrucciones para el uso de teléfonos móviles a fin de impedir la extracción de documentos o imágenes de datos personales a través del empleo del almacenamiento de la cámara o el escáner, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que inclusive, bueno, no inclusive, creo que es normal que nuestras instituciones de gobierno, lamentablemente, pues todavía carezcan de esta información para poder, obviamente, resguardar nuestros datos personales. Hablando del marco normativo peruano, ¿no? Ya el doctor Martínez había comentado un poco de nuestro marco normativo. Yo aquí se los vuelvo a comentar. Nosotros en nuestra Constitución del año 1993, en su inciso 6 del artículo 2, señala que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. A esto le llamamos
nuestro derecho constitucional a la protección de datos personales. Esto ha sido desarrollado en la Ley de Protección de Datos Personales, la 29733, la cual tiene por objeto garantizar esos derechos fundamentales, ese derecho fundamental. Luego tenemos nuestro reglamento, que hace poco dejó ya de estar vigente, que fue el Decreto Supremo 003-2013, y tenemos ahora nuestro flamante nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales que nos trae muchas nuevas obligaciones muy interesantes. Le pone mucho foco al tema de la seguridad, ¿no? Inclusive hay un nuevo principio, ¿no? Que es el principio de responsabilidad proactiva, ¿no? Que obviamente nos pone en un nivel de cumplimiento más alto en temas de seguridad. Entonces, dentro de este decreto, de este nuevo reglamento, vamos a poder revisar principios rectores, que son los lineamientos sobre la obtención del consentimiento, las transferencias, los derechos de los titulares de los datos, las medidas de seguridad, las obligaciones que tienen los encargados del tratamiento y los procedimientos de inscripción de los registros de protección de datos personales. Hoy justo estaba revisando algunos temas y justo me topé con una ponencia muy interesante y me pareció muy buena reflexión, ¿no? Nosotros que vemos todo el tema de la implementación de esta ley de protección de datos personales, a veces la gente o las personas que trabajan dentro de las empresas creen que cumplir con la ley de protección de datos personales solo es registrar base de datos ante la autoridad de protección de datos personales. Pero realmente esto no es así. Eso es un trámite muy administrativo, ¿no? Que es obviamente tramitar este registro para que la autoridad sepa que tenemos bases de datos de trabajadores, de postulantes, de clientes, de videovigilancia, de proveedores, personas naturales, porque como todos sabemos, esta norma de la Ley de Protección de Datos Personales protege solo personas naturales, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, ahora este nuevo reglamento se pone a la vanguardia y trae muchas novedades y además trae obligaciones más, no sé si decir duras, pero yo creo que importantes para esta era digital que cada vez nos pone con mayores retos para evitar, obviamente, caer, ¿no? En estos temas de la delincuencia digital o de la ciberdelincuencia. Luego, como yo les comentaba, dentro del sistema normativo, en el tema de los bancos y las financieras y las aseguradoras, ¿no? Ya la SBS ha implementado en el año 2021 un reglamento de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Es promover un entorno seguro y confiable frente al incremento de los riesgos asociados a la seguridad de la información y la ciberseguridad. ¿Qué tenían que hacer los bancos? Implementar programas de ciberseguridad basados en marcos internacionales, protocolos de respuesta, recuperación y preservación de evidencias frente a incidentes, autenticación reforzada para operaciones digitales críticas. Este alcance es para operaciones digitales, procesos internos de seguridad de la información y provisión de información de terceros y usos de las nubes. Como yo les comentaba, este nuevo reglamento de protección de datos personales que fue publicado el 30 de noviembre del año pasado, ¿no? Y que ha entrado en vigencia este 30 de marzo del 2025, ¿no? Nos ha dado un plazo para poder revisar bien este nuevo reglamento y comenzar a hacer las implementaciones necesarias para poder adecuarnos a las nuevas obligaciones, ¿no? Y es importante comentar que hay otras obligaciones que todavía están suspendidas o todavía no entran en vigencia, si no me equivoco, en septiembre y en noviembre. Creo que acá tengo los datos. Acá está. Por ejemplo, ¿no? Designar un oficial de datos personales para una gran empresa comienza el 30 de noviembre del 2025, ¿no? Y el tema de la portabilidad, que justo lo escuchaba el doctor Martínez, que nosotros lo tenemos
doctor en el tema de telecomunicaciones, que seguramente ya lo conoce, pero recién en nuestro nuevo reglamento ya se obliga a las empresas, ¿no? Que puedan atender este derecho de portabilidad como un derecho de acceso, como el derecho de acceso que tienen los titulares de los datos, ¿no? Y este comienza a regir desde el 30 de septiembre del 2025. Actualmente este derecho de portabilidad de datos aún, y bueno, con las empresas que hemos conversado, sienten que es un tema que de pronto les va a cargar, ¿no? Cierta parte operativa que tienen que ver cómo la pueden desarrollar para atender de la mejor manera este derecho de portabilidad de los datos, ¿no? Yo creería que en su mayoría los que puedan pedir tema de portabilidad en casi todas las empresas podrían ser los trabajadores, ¿no? Cuando se van a otra empresa. Las empresas, los hospitales o las clínicas, de todas maneras, este derecho va a ser un derecho que seguramente va a generar mucha carga para quienes son titulares de los datos del banco de datos. Y bueno, como les comentaba, este nuevo reglamento nos trae también el fortalecimiento, ¿no? De los temas de seguridad. Y uno de ellos es que hasta el 30 de marzo tenían las empresas que tener un documento de seguridad, ¿no? El cual tenía que tener una fecha cierta y tenía que estar aprobado formalmente, ¿no? El de no cumplir con ello, bueno, hay ahí un tema de sanciones que pueden llegar hasta las 50 OIT si hablamos que se manejan datos sensibles. Luego está el tema de la notificación de incidentes de seguridad, ¿no? Esta notificación de incidentes en sí es que las empresas pues tengan protocolos para poder cumplir obviamente en el momento que por ahí tengan algún tema de filtración de datos, de alguna brecha de seguridad, en la que obviamente estén comprometidos altos volúmenes de datos o datos sensibles, ¿no? En la mayoría de las empresas hay el tema de datos sensibles cuando hablamos de la base de datos de trabajadores, donde se maneja el tema de la remuneración, que es un dato sensible para nuestra normativa, ¿no? Entonces, estos dos, estas dos nuevas obligaciones son las más saltantes que este 30 de marzo se tenían que ya tener implementadas, ¿no? Y hay una de realizar evaluaciones de impacto, ¿no? Que es también un tema que se les comenta a las empresas a la hora de hacer implementación, es facultativo, pero viendo cómo la normativa se está alineando a que va a ser mucho más severa a la hora de hacer sus visitas de inspección, ¿no? Sería interesante que, por este principio que yo les comentaba, el principio de responsabilidad proactiva, ¿no? Que las empresas, sin que sea obligatorio, obviamente, pues desplieguen todo lo que tengan que desplegar para poder asegurarse o tratar de minimizar los riesgos de que hayan filtraciones o brechas de seguridad en sus sistemas. Bueno, yo creo que aquí me fui por el otro lado y aquí justo yo les comentaba y lo he hecho mucho énfasis en nuestra Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Es una autoridad joven que está adscrita al Ministerio de Justicia. Ellos imponen sanciones, multas, ¿no? Administrativas, ¿no? Y medidas correctivas. Ellos son los que certifican la existencia o no de inscripciones de Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Durante la vigencia de la ley y el reglamento han estado absolviendo muchas consultas porque obviamente al ser una norma joven, aún todavía en algunos temas causa ciertas consultas de su aplicación. Entonces ellos, las famosas consultivas que
en realidad nos han ayudado mucho en el tema del cumplimiento del tema de protección de datos personales. Aparte, han promovido muchas campañas de difusión y promoción del derecho. Si ustedes pueden ver algunos videos de la autoridad, en verdad son bastante lúdicos. Tienen videos sobre el tema de qué son los datos personales, tienen guías sobre el tema del derecho, de cómo deben ser las políticas de privacidad, o sea, nos da inclusive modelos de cómo deben ser. Emiten, hay una directiva de seguridad que de alguna manera creemos que van a tener que actualizarla frente a este nuevo reglamento, pero en esa directiva de seguridad estaba al menos lo mínimo que las empresas debían cumplir para estar pues acorde con la normativa de protección de datos personales. Resuelven en última instancia los procedimientos administrativos sancionadores impulsados por la Dirección de Fiscalización e Instrucción y resuelven las reclamaciones de los titulares de datos por denegación de sus derechos ARCOS. Si ustedes no saben qué son sus derechos ARCOS, son el derecho que tenemos todos los titulares de los datos personales a acceder, rectificar, cancelar o oponernos al tratamiento de nuestros datos. Y bueno, eso ya lo vimos, les comenté sobre los nuevos principios incorporados en este nuevo reglamento, ¿no? El principio de transparencia: se debe garantizar que el tratamiento de datos personales sea claro y accesible para el titular de los datos personales. Los titulares de los datos personales deben fácilmente entender y conocer cómo se recopila, usa y se protege su información. El principio de responsabilidad proactiva, que implica la adopción de medidas técnicas, organizativas y legales para el cumplimiento normativo. Se debe demostrar cumplimiento con las disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos y es fundamental que titulares del banco de datos personales o quien resulte responsable se anticipen a riesgos y vulnerabilidades en el manejo de información, garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales. Es por eso que yo les comentaba que este nuevo principio que está en el nuevo reglamento, desde ya nos pone en una situación diferente, ¿no? En la que ahora nuestra ley de protección de datos personales le da mucho foco al tema de la seguridad de la información, ¿no? A garantizar la privacidad, a que se anticipen, ¿no? A los riesgos y vulnerabilidad en el manejo de la información, ¿no? Entonces, creo que ese principio es uno de los que nos debemos quedar porque es muy importante en los temas de protección al consumidor en el Perú. Y bueno, están los principios básicos, ¿no? Que tienen que ver con la legalidad, ¿no? Consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, nivel de protección adecuado, que es un principio, seguridad y disposición de recursos. Lo que les comentaba, la notificación obligatoria de los incidentes de seguridad, ¿no? Eh, Quiero ver con qué hora es. Creo que no me he pasado todavía. Ya. La notificación obligatoria de los incidentes de seguridad, que tienes 48 horas posteriores al haber tomado conocimiento para notificarlo a la autoridad, ¿no? Hay dos autoridades a las que las tienes que notificar si es que la exposición ha sido de grandes volúmenes de datos personales o datos sensibles. Y por ejemplo, aquí hay un tema interesante porque también hay una notificación a los afectados, ¿no? Y por ejemplo, poniendo el ejemplo de las entidades bancarias, si hubiese algún tema de exposición de grandes volúmenes de datos y obviamente sabes que se han filtrado los correos, los números de teléfono, ¿no? Lo mínimo que deberías hacer es un buen comunicado a cada uno de los afectados y decirles cuáles deberían ser la manera de cómo ellos protegerse para evitar que esta filtración tenga consecuencias negativas para ellos, ¿no? Por ejemplo, no aceptar llamadas que se hacen pasar por el banco y de pronto te piden datos muy específicos para obviamente suplantar tu identidad, ¿no? O, por ejemplo, no estar haciendo clic a veces
llegan masivamente como notificación de mensajes de texto, ¿no? Que te dicen, te estamos cargando algo de Sunat, ¿no? Y uno pensando que realmente ha sucedido, hace clic y ahí pues pueden generar muchos problemas o generarse hasta delitos, ¿no? Y bueno, esta notificación obligatoria de incidentes tiene que tener esas características, ¿no? Y como les comentaba, la notificación del incidente al cliente, que también es importante en una comunicación sencilla y clara, ¿no? Y tienes pues un periodo para poder hacerlo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay unos refuerzos en medidas de seguridad, ¿no? En este nuevo reglamento se mantiene la autenticación segura y las revisiones de privilegios del reglamento del 2013, pero ahora se exige el monitoreo continuo. Las plataformas, sitios web, aplicaciones móviles, servicios digitales y los sistemas informáticos deben tener documentado, pues, el control de accesos de los datos personales, el monitoreo, y revisión de las medidas de seguridad y la capacitación del personal, la generación y mantenimiento de registros que provean evidencia de la interacción de los datos lógicos, las medidas de seguridad que impidan al personal no autorizados a generar copias o reproducción de documentos digitales, ¿no? Está el documento de seguridad que, como les comenté, este documento de seguridad es obligatorio, ¿no? Y tiene que, como mínimo, contener procedimientos de gestión de accesos, de gestión de privilegios, verificación de privilegios, política para la gestión y tratamiento de datos personales, y es de obligatorio cumplimiento para toda aquella persona, aquel personal que tenga acceso a la información, ¿no? Y debe contener pues un inventario de los datos personales y de los sistemas empleados para el tratamiento, debiendo especificar si se tratan de datos sensibles. El oficial de datos personales, ya en las entidades públicas era obligatorio. Este reglamento ya obliga a las empresas privadas a tener un oficial de datos personales. El oficial de datos personales va a tener realmente un papel muy importante en las organizaciones, ¿no? Piden que obviamente tenga cualidades profesionales, que tenga conocimiento y práctica en materia de protección de datos personales debidamente acreditado. Aún la autoridad nos ha comentado que va a sacar una guía para poder decirnos qué cosa significa debidamente acreditado. Muchos entendemos que es que tenga alguna certificación, que tenga alguna especialización en protección de datos personales, pero la autoridad nos ha dicho que van a sacar guías para que todos nosotros podamos conocer exactamente qué es lo que debemos tener como perfil de un oficial de datos personales. Ya actualmente yo tengo interacción con oficiales de datos personales porque hay transnacionales que proactivamente tienen su oficial de datos personales sin que la norma se lo haya obligado, se los haya obligado, sino que ya a nivel de política empresarial lo tenían como parte de sus obligaciones corporativas. Y ahora el perfil ya no solamente son de abogados que sabemos temas de protección de datos personales, sino también ahora el perfil es de ingenieros informáticos que saben de seguridad de la información, que saben sobre temas de ciberseguridad, y obviamente su conocimiento, y yo creo que es bastante interesante con respecto a este nuevo reglamento, que como ya lo he comentado en varias oportunidades, hace énfasis en este tema de la seguridad de la información. Este, entonces, ese tipo de perfiles de profesionales es importante también tenerlo en cuenta si queremos a un oficial de datos personales cuando estamos en empresas grandes como que tienen casi todo automatizado, ¿no? Y es muy interesante interactuar con ellos porque ya ellos se han capacitado en la ley y el reglamento, pero además conocen mucho de de todo el tema de la seguridad de la información y todo lo que deben tener sus sistemas para poder cumplir con esta normativa. Y, por ejemplo, el tema del documento de seguridad, que tal vez nosotros como abogados leemos el párrafo de qué trata un documento de seguridad,
Yo lo que he hecho es leérselo a las personas encargadas y obviamente al toque entienden de qué trata. Muchos ya tienen ese tipo de manuales y lo único que han hecho es ponerles la fecha cierta y tal vez tratar de tenerlos con firmas ya electrónicas, ¿no? Firmas para poder tener esta fecha cierta, ¿no? Y este oficial de datos, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a informar y orientar al titular del banco, que viene a ser la empresa donde trabaja, y al personal sobre sus obligaciones. Va a verificar el cumplimiento normativo de esta norma, ¿no? Va a cooperar con la Autoridad de Protección de Datos Personales y va a servir como ese enlace entre la autoridad para temas relacionados a los temas de protección de datos personales. La evaluación de impacto que este reglamento nos trae, ¿no? Consiste en ser un mecanismo facultativo que se realiza de forma previa al tratamiento de datos personales. Consiste en llevar a cabo un análisis o evaluación de impacto o riesgos que implique el tratamiento de datos personales. ¿Cuándo es recomendable? Cuando hablamos de tratamientos de datos sensibles, datos con fines de crear perfiles personales, datos de niños y adolescentes, personas de pueblos indígenas, contacto inicial y personas con discapacidad. Y la metodología requerida es la ISO 27005, ¿no? Gestión de riesgos de seguridad de la información, y la ISO 31000, que es de los principios y directrices generales para la gestión de riesgos. Luego está el tema de los flujos transfronterizos, ¿no? Ahora la autoridad ha puesto como que relevante que si tú no estás, no, el país de destino, ¿no? De este flujo transfronterizo no tiene un nivel adecuado, tienes que pedir la autorización a la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? Y además tienes que utilizar cláusulas contractuales que garanticen la seguridad de los datos personales. En su mayoría, al menos por lo que hemos podido ver, es que usualmente las empresas sí tratan de tener estos flujos transfronterizos en países donde el tema de la protección de seguridad es bastante alta, ¿no? Y obviamente, si nosotros escuchamos que se hace flujos transfronterizos en países donde es nula las normas de protección de datos personales, ahí estarían en riesgo y yo creería que es mejor decirles a estas empresas que mejor vean en hacer estos flujos transfronterizos en donde las normas de protección de datos personales son robustas. Y bueno, las sanciones de la Autoridad de Protección de Datos Personales ah, este, hay desde leves, graves y muy graves, ¿no? Y, por ejemplo, para más o menos que sepan qué significan muy graves, es realizar tratamientos de datos personales mediante medios fraudulentos, desleales o ilícitos, suministrar documentos o información falsa o inexacta a la autoridad, no cumplir con las medidas correctivas o cautelares ordenadas por la autoridad, realizar tratamientos de datos personales sensibles, incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la normativa sobre la materia y generando con ello un perjuicio al titular de los datos o una exposición no autorizada de sus datos personales sensibles. Y aquí, no sé, y todos hemos escuchado, seguramente la clínica AUNA va a ser sancionada de manera grave por esa filtración que hubo de los datos médicos de Shakira cuando estuvo acá en el país, porque obviamente esa filtración de datos ha sido de datos sensibles, ¿no? Y sabemos que ya fueron a visitar y que seguramente ya dentro de poco vamos a ver que se inicia ese procedimiento sancionador contra contra esta clínica, ¿no? Y bueno, creo que mi última reflexión es ver que en nuestro país se ha fortalecido todo el tema de la protección de datos personales. Aún hay mucho por hacer. El doctor Martínez hablaba también de las sanciones penales, de todo el tema penal. En mi caso, yo les he traído todo el tema administrativo que tiene que ver con la normativa. Les he comentado todo el tema de ciberseguridad que tiene que ver con cómo, por ejemplo, ¿no?
en algo muy común que todos en su mayoría tenemos relación, que son las tarjetas de créditos, los bancos, ¿no? Ya vemos que hay un reglamento dirigido para la ciberseguridad, porque obviamente han sido los más atacados. De hecho, porque nuestra transaccionalidad usual es con tarjetas de crédito y débito, ¿no? Y ahora también billeteras digitales y todo lo que implica el tema de la transaccionalidad. Eh, Mi reflexión final es, sigamos en este tema de sensibilizar a las personas que entiendan que el tema de los datos personales es un tema importante, es un activo para las empresas que en su mayoría es el mayor activo que tienen, esas bases. Y hay que obviamente tomar conciencia que todos nuestros datos son importantes, ¿no? Hay gente que tal vez no tiene mucha red social, no tiene muchas redes sociales, de repente no utiliza mucho el tema de las tarjetas en los celulares o de repente no utiliza mucho los apps. Deben ser muy pocos, pero deben haber, pero deben saber que igual tienen que conocer el tema porque basta que entren un ciberdelincuente al celular y entre a su red social, no solamente él no solamente él puede verse afectado, sino se puede ver afectado toda la comunidad que puede tener porque se hacen pasar por ti. Y bueno, hay muchos delitos que ya conocemos, que seguramente le han pasado a nuestros familiares. Eh, También hemos visto temas administrativos en los cuales nuestra autoridad, por suerte, ha estado ya haciendo inspecciones a las empresas. Yo creo que con este nuevo reglamento va a ser mucho más drástica para poder validar por ejemplo, este documento de seguridad y su cumplimiento, ¿no? Entonces, les agradezco un montón por este espacio. Como les comenté, suelo tratar de subir mucha información en LinkedIn para para que ustedes estén informados en temas de protección de datos personales, así como protección al consumidor, que es la otra especialidad que tengo. Así que a sus órdenes, si es que hay alguna consulta al respecto. Muchas gracias, doctora Karina Olano, doctor Javier. El tiempo apremia, como todo, en su momento. Importante los temas del doctor Javier sobre ciberseguridad. Qué importante es conocer las amenazas en la ciberseguridad, ¿no? No solo en el entorno personal, sino también en el entorno laboral y cómo la protección de datos personales o la gestión de protección de datos personales es importante y es transversal al negocio. Todos estos temas han sido muy fructíferos. Estoy segura que los participantes, los asistentes, han tomado mucha información y seguramente vendrán más preguntas. De pronto, si tienen algún correo electrónico para dejarlo en el chat y compartirles a los participantes y de esta manera poder continuar esta discusión jurídica, intelectual y de nuevas tecnologías pueda traer pues más consecuencias importantes para el conocimiento que cada quien adquiere. Muchísimas gracias nuevamente. Más bien, les pido por favor abrir sus cámaras, todos los que deseen, para la foto de familia, la foto final. Listo, muy bien. 3, 2, 1. Gracias por su participación. A todos los asistentes, muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos Buenas vemos. noches a todos, cuídense. Buenas noches, Ya, muchas Javier, gracias. cuídate. Gracias, doctor Martínez. Gracias, Melina. No, gracias, doctora Karina, muchas gracias, Nina. Muchas Un gracias. placer. Un placer. Saludos, Janet. Muchísimas gracias, ha sido lo máximo. Buenas noches.